este video vamos a hablar de documentación y financiamiento. Son dos temas importantes, tanto para crear una empresa como para mantener una empresa. Y son dos temas sobre los cuales los emprendedores tienen mucha dificultad, porque en general los emprendedores están dedicados a crear una idea, a desarrollar esa idea, a vender esa idea, a poner esa idea en el mercado. Y tanto la parte de documentación como la parte de financiamiento son partes más engorrosas, son partes más de burocracia, son partes más de administración general que simplemente de liderazgo. Así que es importante conocer, importante dominar los dos temas, porque sí son partes necesarias y esenciales de la vida de las empresas y hacen muchas veces el éxito o el fracaso de una empresa y hasta de un emprendedor. Cuando se habla de documentación, mucha gente piensa, bueno, voy a necesitar un abogado. En mi opinión, sí, se va a necesitar un abogado, pero no para todo. Y principalmente, no está bien delegar totalmente a un abogado la creación y el mantenimiento de toda la documentación de una empresa. Es necesario que los líderes, es necesario que el emprendedor, es necesario que los administradores de la empresa sepan exactamente cómo está esa documentación, qué hay que hacer para mantener esa documentación y utilizar los trabajos de un abogado en lo que sea necesario y principalmente direccionar los trabajos del abogado a la consecución de los objetivos de la empresa. Cuando hablamos de documentación, es importante entender cuáles son los documentos necesarios para crear y mantener una empresa en sus distintos tipos. Y estamos hablando aquí tanto de una empresa industrial con planta propia, cuanto de una empresa totalmente comercial, como de una empresa.com o de una empresa de prestación de servicios. Todas ellas van a necesitar documentación. Desafortunadamente estamos lejos todavía de la sociedad sin papeles. Esos papeles son necesarios. Podemos, cuando hablamos de documentación, dividir la documentación en 4 tipos: societarios, impositivos, permisos y documentos privados. Vamos a ver cada uno de esos tipos en este video. Es importante tener en claro, cuando hablamos de documentación, que los documentos sirven para las situaciones de conflicto. Los documentos resuelven y regulan las relaciones entre las empresas o entre las personas o entre la empresa y las autoridades o entre las personas y las empresas, pero siempre se va a recurrir a la documentación en los momentos de conflicto. Cuando las cosas andan bien, pocas veces se va a consultar la documentación, nada más se va a utilizar la documentación para mantener o simplemente preparar los documentos necesarios para el mantenimiento de una empresa. Pero sí, en los momentos en que hay peleas, en los momentos en que hay conflictos, la documentación es, en general, la que resuelve o que por lo menos indica los caminos para la resolución de los conflictos. Por eso es muy importante conocerla. Empezamos con los documentos societarios. Son los documentos que respaldan tanto la creación como el funcionamiento de una sociedad. Y entre los documentos societarios, sí, el más importante es el estatuto. En algunos lugares se dice el contrato social, pero básicamente el estatuto es como la constitución de la empresa. Es el documento que describe para qué se crea la empresa, quiénes crean la empresa, cuáles son los mandatos de los administradores, por cuánto tiempo, quiénes son las personas autorizadas a mantener la empresa, a elegir los administradores, cómo va a funcionar la empresa. Todo eso está dentro de esa constitución, de ese estatuto. Ese estatuto, independiente del país de jurisdicción, queda siempre registrado en algún órgano público de control, algún órgano público que es responsable por mantener copias de la creación y del mantenimiento de las empresas. Cuando uno quiere crear una empresa, por más sencilla que sea, va a necesitar un estatuto,
Por ahí va a buscar con abogados, va a buscar con escribanos. Ya hay textos preparados de estatutos, no se tiene que empezar de cero a escribir, a redactar. Hay textos preparados, lo que hay que hacer es adaptar, ajustar a las condiciones especiales. Y para eso sí es necesario que los abogados o a veces los propios escribanos ajustan las condiciones especiales que hay en cada caso. Por ejemplo, entre socios o, por ejemplo, de funcionamiento de empresas específicas. Pero sí, el estatuto es la base de todo. El estatuto, a partir del estatuto, es que se crea una empresa con efectos legales para terceros. Otro de los documentos societarios importantes es el libro de actas de asambleas, que son las reuniones de los accionistas. Cada acta va a describir lo que pasó en una reunión en la que estuvieron los accionistas o por lo menos la firmaron. Los accionistas son los dueños de la empresa. Son ellos que eligen quiénes van a ser los mandatarios de la empresa, los administradores. Son ellos que aprueban las gestiones. Son ellos que aprueban los balances, los resultados financieros de la empresa. También puede ser ellos los que desaprueban las gestiones. Son los que deciden compras o vendas de determinados activos de valor importante, no exactamente las compras y vendas necesarias, digamos, para la operación normal de la empresa, sino las compras o vendas de activos más importantes. Y también cuando hay necesidad de crear en la empresa algún endeudamiento relevante, o sea, tomar un préstamo importante y de valor importante para el capital de la empresa, es necesario, muchas veces los propios potenciales acreedores piden que los accionistas estén al tanto. ¿Y cuál es la forma de que los accionistas estén al tanto? Bueno, llamando una asamblea de accionistas, haciendo un acta y registrando el acta en el libro de actos societarios de la empresa. Y con eso queda documentado. Así que las actas de asamblea son los documentos que muestran cómo los accionistas están acompañando el desarrollo de la empresa. Y eso es esencial en muchos aspectos. Otro libro de actos muy importantes es el libro de actas de directorio. Aquí se registran las actas de cuando se reúnen formalmente los miembros del directorio, los directores. Esas actas formalizan en primer lugar quiénes son los directores elegidos por los accionistas y son donde se registran los principales actos administrativos. A ver, un emprendedor primerizo puede hacer la pregunta, pero cada vez que me reúno con los directores de mi empresa, tengo que hacer un acta. No, no es así. Sí hay que tener actas de directorio periódicas y en esas actas se van a registrar las principales decisiones. Obviamente que no es necesario tener todas, absolutamente todas las decisiones del día a día de la empresa registradas ahí, pero sí las relevantes, las que pueden tener efectos para terceros, las que pueden tener efectos en relación a la reputación de crédito de la empresa. Todo eso debe estar en esos actas y debe estar también acompañado por ahí por asambleas de accionistas cuando es el caso. Bueno, para finalizar la parte de documentos societarios, vamos a ver la forma de esos documentos. En muchos países todavía se requieren los libros físicos, o sea, que los documentos estén escritos de forma física y registrados en libros, normalmente esos libros grandes, y esos libros se llevan y se sellan en las autoridades públicas que llevan adelante el registro de las empresas. Hay ya, sí, en algunos países el formato digital que está registrado en órgano de control. El formato digital, claro, es mucho más ágil y de mucho menos costo de mantenimiento. Y eso tiene que ver con básicamente las diferencias entre países, que algunos países tienen más o menos burocracia, tanto para abrir como para mantener empresas. Hay rankings, uno puede consultar directamente en Internet, hay rankings de niveles de burocracia para abrir empresas en determinados países. Y eso
teje una comparación entre las exigencias de cada país, tanto para abrir quanto para mantener. Por supuesto que los países que ya cuentan con formato digital de registros van a estar en los países que dan y otorgan mayor facilidad, tanto para abrir quanto para mantener una empresa. Já vimos documentos societários, hablemos agora de documentos impositivos. São os documentos que regulam a inscrição e o funcionamento de uma empresa para as autoridades impositivas, para as autoridades que recaudam impostos e que, obviamente, querem cobrar impostos da empresa. Muitos desses documentos são de apresentação obrigatória, ou seja, é necessário ter, e em caso de comércio, é necessário que estejam públicos, em vista pública. Algumas autoridades impositivas em alguns países já usam, por exemplo, o código QR, que se pode ler diretamente e ver os documentos publicados, por exemplo, em los pontos de venda. Los documentos de inscripción, o sea, para que la empresa esté inscrita junto a las autoridades impositivas, pueden ser de distintas naturalezas, pero en general es un número, es sacar un número que se llama un Tax ID, en general en inglés, se llama QUIT y clave fiscal en Argentina, se llama RUC en varios países de América Latina. Esses documentos significam que a empresa, como entidade legal, está inscrita e tem uma clave de identificação para com as entidades impositivas. E, por lo tanto, está apta para hacer transações com efeitos impositivos. Quais são essas transações? Basicamente, comprar e vender bienes, comprar e vender produtos. E a cada uma se vai generar um imposto sobre essas transações y sobre los resultados obtenidos. Después de hacer la inscripción de la empresa junto a las autoridades impositivas, es necesario obtener también algunos otros documentos que regulan el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, en muchos países las empresas cuando venden o compran tienen que mandar a las autoridades impositivas una declaración de impuesto de valor agregado, de IVA, en la que se resta del IVA debido lo que se pagó en las compras. Es necesario hacer eso en general mensualmente en muchos países. Se requiere también que las empresas que tengan empleados hagan listados y presenten los listados de los empleados que tienen y paguen las cargas sociales que correspondan. Es necesario también hacer declaraciones de resultados cuando se va a pagar impuesto a las ganancias. Y las facturas que emite la empresa, o sea, los documentos de venta de la empresa, normalmente sí hay que presentar a las autoridades impositivas. En muchos países hoy, las facturas ya se hacen directamente online y directamente en la página de las autoridades impositivas. Así que ya quedan directamente presentadas. Además de la documentación societaria y de la documentación impositiva, vemos también los permisos. Permisos son documentos distintos que piden tanto autoridades nacionales como provinciales como municipales para que la empresa pueda funcionar dentro de cada una de esas jurisdicciones. Por ejemplo, un hotel, si la empresa es un hotel, tiene que tener un permiso especial de la municipalidad de que el hotel cumple con las reglamentaciones de seguridad y higiene que exige determinada municipalidad. Si la empresa es una empresa industrial y que va a emitir gases o va a tirar líquidos contaminantes en el ambiente, va a también necesitar certificados ambientales y va a cumplir con la reglamentación ambiental de la jurisdicción. De la misma forma, tanto para circular mercaderías como para habilitar puntos de venta o hasta para nada más que oficinas, se requieren permisos de los distintos niveles de gobierno para que la empresa pueda funcionar. Eso obviamente es necesario ver en cada una de las jurisdicciones con los abogados que actúan en relación a obtener esa documentación para los emprendedores. Por último, pero no menos importante,
estão os documentos privados. E aqui são de distintas características porque regulam as relações entre distintas pessoas. Por exemplo, quando mais de um empreendedor se juntam para criar uma empresa, quando há sócios na empresa, esses sócios podem ter aportes de capital ou podem fazer aportes de capital de forma distintas. Para dar um exemplo muito sencillo, supongamos que dois amigos se reúnem para criar uma empresa.com. Um aporta dinheiro à empresa e o outro aporta sua computadora à empresa. A computadora passa a ser um bem da empresa. Bueno, essa forma de aportar capital diferente à empresa tem que estar regulada e acordada e principalmente bem documentada para evitar problemas e conflitos no futuro. De la mesma forma, de acordos entre os sócios, quando um trabalha na empresa e o outro não trabalha na empresa, ou quando um dedica uma parte importante de seu tempo na empresa e o outro dedica só uma parte mínima de seu tempo à empresa, para decirlo de forma mais general. Então, todas essas coisas requerem documentos entre os sócios. Ustedes podem imaginar, por exemplo, que se um sócio dedica grande parte de seu tempo à empresa, esse sócio tem direito a uma remuneração sobre esse tempo, que é muito mais que a remuneração do sócio que vai dedicar muito pouco tempo à empresa. Isso tem que estar regulado, acordado e tem que estar registrado em documentos justamente para evitar conflitos no futuro. Ou, em seu defeito, quando há conflitos no futuro, ter o registro de lo que se hizo, de lo que se acordou e resolver o conflito de acordo com lo que se havia acordado. Además de la documentación entre los socios, es necesario también tener contratos o documentos que de alguna forma establezcan la relación de la empresa con proveedores o con distribuidores. Com provedores, no caso, contratos de prestação de serviço, provedores que são prestadores de serviço por muito tempo, a lo largo del tempo, com alguma bonificação, como os contadores, os abogados, tudo isso requer contratos de prestação de serviço que esses provedores em geral têm, pero a empresa tem que saber e tem que poder contratar. Quando a empresa é representada por outros, como por exemplo distribuidores, aí sim é necessário que a empresa tenha também com esses distribuidores contratos de representação comercial, contratos que regulem essa representação. Por exemplo, en el caso de el distribuidor usar la marca de la empresa, cómo y en qué condiciones y con qué reglas puede utilizarse de representar la marca de la empresa. Entonces, esos contratos sí se tienen que redactar dependiendo de cada una de las condiciones. Aquí sí se requiere el apoyo y la dedicación de un abogado a partir de las instrucciones de los emprendedores, a partir de las instrucciones de los administradores de la empresa. Además, es necesario tener contratos con los clientes. Pero se eu vendo online e nem sequer veo meu cliente, é necessário? Sí, é cada vez mais necessário. Tanto que em las páginas web, cada vez mais vemos as necessidades, por exemplo, de fazer clic em aceitar términos e condições. As páginas web têm que ter que é o que cada empresa hace com os dados personales de los clientes ou de los visitantes. Es necesario, en el caso de bienes físicos, de vender bienes físicos, tener políticas de cambio, políticas de devolución. Todo eso, si está escrito y presentado al cliente en el momento de la transacción, es mucho más fácil de resolver conflictos con clientes cuando estos conflictos aparezcan. Entonces, sí, aunque sea una empresa sencilla, una empresa.com, una empresa que no tiene presencia física, es necesario tener contratos definidos con los clientes. Muchas veces esos contratos se llaman contratos de adhesión, o sea, que el cliente no lee, pero que pone alguna forma de reconocimiento. Por ejemplo, cuando uno pone una página, he leído los términos y condiciones.
yo diría que más del 90% de las personas no lo leyeron, pero sí pusieron el tilde de términos y condiciones. Y todo eso facilita a la empresa cuando hay algún conflicto con el cliente, porque el cliente ha adherido a los términos y condiciones, o el cliente sabe, por ejemplo, qué es lo que la empresa hace con los datos personales de los clientes. Así que es muy importante, aunque tengamos una empresa muy sencilla y muy chiquita, tener esos documentos redactados, bien redactados y accesibles a los clientes en cualquier momento, en momento de realizar una transacción. Bueno, en resumen, en la parte de documentación, es necesario, punto 1, conocer muy bien la finalidad de cada documento. Si esos documentos van a establecer las condiciones para nuestras relaciones, nosotros como emprendedores tenemos que saber para qué sirven, cuáles son los necesarios, cuáles son los que yo tengo que tener a mano y cuáles son los que yo tengo que tener en carpeta o en una caja de seguridad. Después, hablando de caja de seguridad, es necesario acompañar los vencimientos de los documentos. Muchos documentos tienen vencimiento y se tienen que renovar. Es necesario guardar de forma segura los documentos. Guardar de forma segura significa guardar en un lugar que esté de difícil acceso para otras personas, pero de fácil acceso para los emprendedores. Por eso decimos forma segura, pero accesible. Es necesario, sí, si hay más de un socio, que los socios tengan copias de esos documentos, o sea, que sea de conocimiento amplio y general de los socios, todos esos documentos, y que los prestadores de servicio, contadores, escribanos, abogados de la empresa, tengan copias de esos documentos también, no solamente para agilizar, como para mantener la consistencia en documentos futuros con lo que ya está escrito, por ejemplo, en estatutos o en actas de directorio. Así que aquí es muy importante para el emprendedor ser organizado, tener la documentación correcta, tener a alguien que acompañe el vencimiento de esos documentos, tener los documentos guardados de forma segura y tener los documentos guardados de una forma que se pueda acceder rápidamente en un momento de conflicto, porque como dijimos, en general la documentación es lo que nos va a respaldar en un momento de conflicto. El segundo tema de este video es la parte de financiamiento. Por financiamiento nos referimos a los recursos que las empresas necesitan, tanto para su creación como para su mantenimiento o hasta para incrementar una determinada operación. Cuando una empresa es chica, una empresa individual o una empresa creada por una persona que va a empezar a trabajar solo y luego intentar crecer el negocio, normalmente eso se hace con ahorros de la propia persona o con préstamos formales, o sea, un préstamo personal en un banco, o con préstamos de amigos o familiares, o sea, dinero prestado de forma informal. Essas formas são válidas? Sí, por supuesto que son válidas y muchas veces son las necesarias. Pero hablemos acá de las formas un poco más formales de obtener financiamiento. Empecemos por, ¿para qué se puede necesitar financiamiento? ¿Para qué se puede necesitar recursos? Bueno, para crear y poner en marcha una empresa. Si yo voy a crear un comercio, yo voy a necesitar comprar bienes, yo voy a necesitar alquilar un punto de venta, voy a necesitar comprar el stock de mercaderías para empezar a funcionar la empresa. Si voy a crear una empresa.com, yo voy a necesitar desarrollar la página web y voy a necesitar por ahí o tener los bienes que voy a comercializar por la página o simplemente hacer alguna capacitación para brindar un determinado servicio online. Todo eso son recursos que voy a necesitar para crear mi empresa y poner en marcha mi empresa. Es necesario recursos también para el funcionamiento normal de una empresa. Algunas empresas, por ejemplo, en el rubro de indumentaria, es necesario un capital de trabajo muy largo, porque los flujos, desde el momento
en que se diseñan las prendas hasta todo el periodo de elección de telas y confección, hasta que se vendan las prendas, es un periodo largo. Entonces se necesita mucho capital de trabajo. Es un sector que necesita mucho financiamiento en la forma de capital de trabajo. Además, es común ver en las empresas las que quieren, por ejemplo, introducir un producto nuevo o entrar en un determinado segmento de mercado o establecer una subsidiaria en alguna zona que no está atendiendo. Todo eso llamamos de proyectos especiales, proyectos para los cuales la empresa va a necesitar recursos además de los que necesita para su funcionamiento normal. Cuando la empresa necesita recursos, puede ser por objetivos distintos. Separamos aquí dos objetivos que son bien ilustrativos de esas diferencias. Uno es cuando la empresa necesita bienes de capital. Bienes de capital son las máquinas o los equipos que una empresa necesita para desarrollar su actividad, para producir o para vender, para comercializar sus bienes. Algunos ejemplos de bienes de capital, bueno, cuando una empresa es una empresa industrial, las máquinas que tienen en la planta industrial son bienes de capital, son las máquinas que realizan el trabajo de crear los bienes que se van a vender. Cuando la empresa es un comercio directamente con puerta a la calle, las máquinas registradoras, la máquina de postnet, todo eso son bienes de capital de la empresa. O en una empresa que vende ropa, los percheros son bienes de capital de la empresa. Bueno, entonces cuando una empresa se va a iniciar o se va a expandir, necesita en el inicio los bienes de capital mínimo necesarios para empezar y durante la expansión los bienes de capital que va a necesitar para que su negocio pueda crecer. Son en general bienes esenciales a la actividad de la empresa, o sea, no se puede trabajar, no se puede desarrollar si no tiene esos bienes o esas máquinas. Son de valor elevado y requieren financiamiento de largo plazo, requieren que se consiga financiar eso de forma larga en el tiempo. Otro objetivo por el cual se puede necesitar recursos es para capital de trabajo. Capital de trabajo es aquel dinero que la empresa tiene que tener para cubrir los descalces, las diferencias de tiempo entre entradas y salidas de caja. O sea, para poder comprar mercadería antes de vender la mercadería que tiene en stock, para poder pagar impuestos y sueldos antes de cobrar por sus ventas. Todo eso se llama, ese dinero que siempre hay que tener en reserva, todo eso se llama capital de trabajo. Es necesario que las empresas tengan valores equivalentes a un periodo de vendas, un mes de vendas, 2 meses de vendas, 3 meses de vendas, dependiendo del flujo de la empresa. Una empresa, por ejemplo, que tiene que comprar bienes y pagar de inmediato y después venderlos a 30 o 40 días, más el tiempo que lleva para vender, necesita seguramente más de 2 periodos de vendas en capital de trabajo para poder mantener la empresa en funcionamiento hasta que se cobre efectivamente por las ventas. Está claro que la necesidad de capital de trabajo, estamos hablando de volúmenes más chicos y de más corto plazo que las necesidades de recursos para bienes de capital. Si tenemos que financiar bienes de capital, ¿con cuáles instrumentos financieros contamos? Bueno, para una empresa nueva, para una empresa que no tiene historial de crédito, sí va a ser necesario muchas veces el aporte de los socios. El aporte de los socios va a ser en la forma de sus ahorros, o sea, dinero que los socios tengan para aportar a la empresa, o, de ser necesario, los socios van a tener que levantar dinero como préstamos personales con bancos, con financieras, con parientes o con amigos, y poner ese dinero como un aporte a la empresa. En ese caso, como ya vimos en la clase de balance, si los socios hacen préstamos personales para aportar a la empresa, para la empresa es patrimonio. Para el socio no, para el socio es una deuda con su acreedor. Otra herramienta muy importante y muy interesante de usar en el caso de bienes de capital es leasing. Leasing se hace de máquinas y de vehículos
Normalmente son operaciones de plazo largo, operaciones de 2, 3 a 5 años, que permiten deducciones fiscales importantes, o sea, lo que la empresa paga por el leasing es un gasto deducible de ganancias en general, dependiendo del país, pero en general es así, y permite a las empresas tener un parque de vehículos y de máquinas renovado con mucha frecuencia, porque el leasing realmente hace con que las empresas puedan acceder a máquinas y vehículos más nuevos. Outra forma são os financiamentos bancários ou financiamento de fomento. Alguns países contam com financiamentos especiais para bens de capital, com condições especiais, condições a vezes subsidiadas ou fondeadas com recursos baratos. Todo isso no sentido de fomentar o desenvolvimento. Em geral, os países fazem isso para os bens de capital de produção nacional. Uma forma adicional es a través de financiamiento de los proveedores. Por ejemplo, si yo voy a comprar una máquina de valor importante, yo puedo negociar con el productor de la máquina que me la financie y en general ese financiamiento está disponible, existe, aunque sea un financiamiento de importación. Muchas veces hay bancos de fomento en otros países que financian a los importadores de sus máquinas para que la exportación se pueda dar, se pueda realizar. Una forma también adicional que hay que considerar, dependiendo de la zona o del tipo de negocio, son los incentivos fiscales. Cuando una empresa tiene ventajas fiscales por estar invirtiendo en una determinada industria o una determinada zona geográfica. Eso vale la pena entender en cada una de las situaciones y ver de qué forma se puede utilizar. Los instrumentos financieros que tenemos para capital de trabajo son instrumentos, como se puede esperar, de plazos más cortos. Uno sería aporte de los socios, sí, que los socios pongan dinero en la empresa siempre es una de las soluciones. Y normalmente es la solución cuando se trata de una empresa nueva, de una empresa recién creada, una empresa que tiene poco acceso al mercado de capitales. Puede ser en la forma de préstamos bancarios. Acá cuando hablamos de préstamos bancarios, estamos hablando de préstamos bancarios a la empresa, a la entidad jurídica, a la entidad legal de la empresa. Por supuesto que los socios pueden acceder a préstamos bancarios en su nombre, pero ahí estaríamos hablando en el punto de arriba, que son aporte de los socios. Otra forma que muchas empresas usan para financiar su capital de trabajo es a través de descuento de haberes. O sea, cuando la empresa ya realizó una venta, ya tiene una factura o tiene una aceptación de un pedido del cliente, puede ir a bancos, a financieras, a cooperativas, a sociedades de garantías recíprocas y descontar esos haberes, descontar esos activos que se van a ser de cobro futuro. Esos bancos financieras cooperativas te entregan el dinero hoy y se quedan con el derecho de recibir el dinero cuando el cliente va a pagar. Entonces, de esa forma, la empresa está adelantando su ingreso, por supuesto con un descuento, pero adelantando su ingreso y facilitando con eso su capital de trabajo. Es importante para poder acceder a esos capitales de terceros, para poder acceder a esos instrumentos financieros, tanto de largo cuanto de corto plazo, que la empresa tenga bien armadita, bien preparada su carpeta de crédito. ¿Qué tiene que tener en la carpeta de crédito de una empresa? Tiene que tener los últimos balances, copias de los balances presentados con los sellos y las certificaciones necesarias, cópia de los estatutos y de las actas de asamblea y de directorio, todas no, las más recientes o las más relevantes para lo que se está tratando, los reportes de ventas, o sea, cuánto la empresa está facturando en los últimos meses, en general acá se va a pedir los últimos 6 meses, si en algunos países es necesario presentar el reporte de venta y la respectiva declaración de IVA, que es cuando se puede cotejar qué fue lo que la empresa declaró a las entidades impositivas o el valor de sus ventas. Y si es un proyecto especial, por ejemplo, para el financiamiento de un bien de capital,
de qué se trata ese proyecto, de ser el caso. Entonces, mostrar que ese proyecto va a tener un impacto muy positivo para el futuro de la empresa y que por eso se requiere dinero, se requiere un financiamiento para la inversión. Cuando una empresa es unipersonal o es una empresa muy joven, es muy difícil tener todo eso. Cuando una empresa es unipersonal o es una empresa recién creada, va a valer mucho más la carpeta de crédito del socio o de los socios que la carpeta de crédito de la empresa. La empresa no va a tener historial bancario, no va a tener historial con proveedores, así que va a ser difícil mostrar que es la empresa. La empresa se va a tener que basarse, va a tener que fundamentar mucho más en la calidad crediticia de sus socios. Entonces, los socios o van a tener que hacer aportes o van a tener que ser garantes de la empresa, de una empresa que todavía no tiene historia. Y para a partir de ahí, tener la empresa en funcionamiento. Bueno, eso fue la parte de documentación y financiamiento. Espero haber ayudado a ustedes en entender qué son esas necesidades, que son necesidades que los emprendedores tienen mucha dificultad en entender y mucho más dificultad en llevar adelante. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el video y espero que hayas entendido la lección. Por favor, haz clic en el botón suscribirte, no tiene ningún costo, pero nos ayuda a posicionar el canal en YouTube. Y también haz clic en la campanita, así te avisamos cada vez que sale un video nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima.